Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, pues en esta ocasión vamos a dedicar el vídeo también a análisis de sensibilidad en Power BI. En esta ocasión lo que vamos a hacer es aplicarlo a análisis de sensibilidad en diferentes precios de productos que comercializamos. Si nosotros queremos incrementar o decrementar el precio de algún producto que comercializamos, ¿nos interesa hacerlo de todos nuestros productos o solamente de algunos? Bueno, pues vamos a ver cómo Power BI nos puede ayudar a tomar esa decisión. Para ello vamos a utilizar esta plantilla que tengo aquí para ir un poquito más rápido. Lo primero que vamos a hacer es vincular Power BI con la información que tenemos que utilizar. Me voy a venir aquí, la información la tengo en Excel, ahora os enseño qué información es. Le digo abrir, creo la conexión de Power BI con Excel, solamente tengo los datos en una única hoja, vais a ver qué poquitos datos son. Le vamos a decir cargar. Muy bien, y ya tengo aquí la información. En este caso vamos a utilizar el supuesto de un edificio que tenemos en arrendamiento. El edificio está distribuido en diferentes unidades alojativas y cada unidad alojativa, bueno, pues tiene un precio diferente. Tenemos estudios estándar, estudios deluxe, apartamento de un dormitorio, apartamento de 2 dormitorios y un baño y apartamento de 2 dormitorios y 2 baños. En función de ello, bueno, pues el precio es diferente. ¿Vale? Aquí tenemos los precios. Además, tenemos el edificio, como os he dicho, distribuido en diferentes unidades alojativas, por lo tanto, todo el edificio tiene 25 estudios estándar, 20 estudios deluxe, 10 apartamentos de un dormitorio, 5 apartamentos de 2 dormitorios y un baño y 4 apartamentos de 2 dormitorios y 2 baños, ¿vale? Y además, bueno, pues suponemos que nosotros hacemos el alquiler diario, lo podemos alquilar de forma diaria, lo que es el alojamiento turístico. Y por lo tanto, podemos alquilarlo durante los 365 días del año. Por lo tanto, los ingresos que me va a aportar todos mis estudios estándar serán el número de estudios estándar que yo tengo por el precio al que lo alquilo diariamente y por el número de días que lo puedo alquilar al año, ¿vale? Que es esta multiplicación de aquí. Bueno, pues una vez que hemos visto esto, vamos a empezar a preparar la información. Lo primero que voy a hacer es quitar esta última línea de que me da la suma de las unidades que tengo alojativas y la suma de los ingresos, ¿vale? Esta línea la voy a quitar. Para ello me voy a venir aquí, voy a venir a Query, voy a entrar en Query, le voy a decir que quiero eliminar la última línea, esta de aquí. Voy a venir a quitar filas, le voy a decir que quiero quitar filas inferiores y que quiero quitar una fila inferior. Aceptar. Cerrar y aplicar. Me está aplicando los cambios y ya lo tengo, ¿vale? Bueno, me voy a venir aquí. Aquí le voy a dar formato con separador de miles y de momento ya estaría. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es crear una medida que me sirva para que me dé la información de los ingresos que vamos a acumular a lo largo del año, ¿vale? Que va a ser la suma de esta columna de aquí. Por lo tanto, me vengo aquí a mi tabla, le voy a decir que quiero crear una nueva medida. La voy a llamar ingresos totales y va a ser, voy a utilizar la función sum, abro paréntesis y elijo la columna que quiero sumar, que la columna que quiero sumar es esta de aquí de ingresos año. Cierro paréntesis. Ya tengo aquí mi medida creada, le voy a dar formato. Muy bien, y una vez que tengo mi medida creada, bueno, pues lo que voy a hacer es ir colocando información aquí en mi dashboard. Lo primero que voy a hacer es aquí, tengo seleccionada una etiqueta de datos y lo que voy a hacer es reproducir la información de la métrica que me da los ingresos totales. Ahí está. Ahora lo que quiero es, aparte de tener los ingresos totales, yo lo que quiero es tener alguna herramienta que me permita, pues, incrementar pequeñas variaciones porcentuales en el precio, incrementos o decrementos. Para ello lo que vamos a hacer es insertar un parámetro, crear un parámetro. Para todos aquellos que no estéis acostumbrados a utilizar parámetros, bueno, pues os dejaré aquí arriba el enlace del vídeo anterior donde explico desde cero cómo crear un parámetro, para qué sirve, ¿vale? Y ponemos un ejemplo que es bastante visual, ¿no? Para entenderlo. Bueno, pues lo que vamos a hacer es irnos aquí a modelado, le vamos a decir que queremos crear un nuevo parámetro. El parámetro se va a llamar ajuste precio. Le vamos a decir que es un número entero. Lo que vamos a hacer es suponer que nosotros vamos a incrementar y decrementar el precio en euros, ¿vale? En lugar de términos porcentuales, en números enteros. Le vamos a decir que vamos a hacer una disminución de hasta 25 euros por día y un máximo de un incremento de 25 euros. Y vamos a jugar con incrementos de 5 euros en 5 euros. El valor predeterminado, 0. Le vamos a decir aceptar. Me va a crear aquí a la derecha un parámetro, ¿vale? Aquí está, ajuste precio. Y lo voy a insertar en el espacio que tengo habilitado para ello. En este espacio
y veis que aquí tengo el slicer, ¿vale? De manera que yo aquí en función de si me voy desplazando, pues va eligiendo el incremento o el decremento. Incremento de 5 en 5 y decremento de 5 en 5. Bueno, ahora lo que quiero es tener otra medida que me dé información de cómo afecta a los ingresos totales cuando yo modifique aquí los incrementos o los decrementos, ¿vale? Entonces, para ello, me voy a venir aquí. Bueno, aquí tenemos creada el parámetro, que el parámetro tenemos, siempre que creamos un parámetro, crea dos elementos. Por un lado tenemos aquí una columna con los diferentes valores que puede tomar el parámetro y por otro lado tenemos la métrica, ¿vale? Que es la que me va a permitir utilizar este parámetro en mis cálculos, ¿vale? La métrica lo que utiliza es la función de DAX Selected Value, que lo que va a servir es para que yo pueda aplicar a cálculos el valor que tenga seleccionado en cada momento en mi segmentador, ¿vale? Aquí en el slicer que acabo de insertar. Bueno, una vez que yo tengo los ingresos totales y que tengo mi parámetro, lo que quiero es crear otra medida que me dé los ingresos totales teniendo en cuenta el valor que yo elija en el parámetro en cada momento. Entonces, para ello, fijaros, me voy a venir aquí a la tabla y yo lo que le voy a decir es, mi medida de ingresos lo que está haciendo es multiplicar las unidades por el precio por el número de días, más unidades por precio por días, más unidades por precio por días, ¿vale? Bueno, pues lo que voy a hacer es crear una medida que en lugar de tener en cuenta este precio, me tenga en cuenta el precio más el ajuste que yo elijo en el parámetro. Para ello me vengo aquí a hoja, le voy a decir nueva medida, le voy a decir el nombre de la medida, que va a ser ingresos totales tras ajuste, y voy a utilizar para ello la función SUMX. La función SUMX me pide la tabla y me pide la expresión. La tabla en la que le voy a utilizar esta función es la tabla hoja 1. ¿Vale? ¿Y cuál es el cálculo que yo quiero que realice? Bueno, pues lo que quiero es que venga y multiplique unidades por días por el precio, pero teniendo en cuenta la variación que yo elija en el parámetro, ¿vale? Entonces, para ello le voy a decir, mira, vente aquí a la hoja 1 y me multiplicas los días por las ventas días unidades y aquí abro paréntesis y le voy a decir, por el precio por producto, pero sumándole el valor que yo tenga elegido en el parámetro en cada momento, ¿vale? Y cierro tantos paréntesis como haya abierto. Entonces, fijaros lo que estoy haciendo. Le estoy diciendo, mira, quiero que vengas aquí, me multipliques el número de días por las unidades y por el precio, pero teniendo en cuenta el ajuste que yo elija en cada momento en mi parámetro, ¿vale? Por lo tanto, lo que va a hacer es recalcular el total de ingresos, pero teniendo en cuenta la variación del parámetro que utilicemos en cada momento. Le voy a decir aceptar. Aquí lo tengo, le voy a dar un formato con separador de miles y me vengo aquí a mi dashboard y lo que voy a hacer es insertarlo en el dashboard, ¿vale? Aquí tengo seleccionada otra tarjeta que sería esta de aquí y lo que voy a hacer es llevarme esta de ingresos totales tras ajuste a mi tarjeta. Fijaros, de momento sale lo mismo porque no tengo elegido ninguna variación en mi parámetro. Vamos a elegir una variación. Fijaros cómo ya me tiene en cuenta la diferencia, ¿vale? Me calcula los ingresos totales, pero teniendo en cuenta la variación en el precio que yo elija, ¿vale? Aquí está. Bueno, una vez que hemos calculado una medida que me da información de los ingresos antes de ajustes y otra medida que me da información de los ingresos después de los ajustes, aquí voy a incluir otra medida que me dé información en valor absoluto de la diferencia, ¿vale? Entre ambos cálculos. Entonces, para ello me vengo aquí a la hoja 1, le voy a decir que quiero crear una nueva medida, la voy a llamar diferencia, ¿y qué va a ser? Pues va a ser la diferencia de la métrica tras los ajustes menos la métrica antes de los ajustes. Le digo Enter, aquí me la ha creado, le voy a dar también un formato de separador de miles, ¿vale? Y voy a coger la diferencia y me lo voy a llevar aquí a la tarjeta que tengo insertada, ¿vale? Es esta tarjeta de aquí, cojo diferencia, me lo llevo aquí a campos y aquí está. De manera que ahora ya cuando yo elija una diferencia, fijaros, me calcula los ingresos antes, ingresos después y la diferencia entre ambos cálculos, ¿vale? Aquí está. Bueno, ¿qué más voy a hacer? Voy a insertar aquí un slicer,
un segmentador para poder hacer el análisis en función de las diferentes unidades alojativas que tengo. ¿Vale? Entonces, para ello, aquí lo que tengo seleccionado es este de aquí, en segmentación de datos, y en la segmentación de datos voy a elegir el campo de denominación. De manera que aquí me aparecen, bueno, pues los diferentes tipos de alojamiento que yo tengo, que cada uno de ellos tiene un precio diferente. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es insertar aquí, hacer el análisis gráfico. Vale, entonces en este gráfico lo que quiero representar es cuál es la diferencia o cómo se distribuyen los ingresos en función de las diferentes unidades alojativas. Tenemos diferentes unidades alojativas en número y en precio, ¿vale? Por lo tanto, su efecto sobre los ingresos totales va a ser diferente. Por lo tanto, voy a elegir esta opción de aquí, de gráfico de líneas. En gráfico de líneas voy a coger en el eje, voy a poner denominación, porque quiero que aquí en el eje horizontal me aparezcan las diferentes unidades alojativas que yo tengo. Y en valores lo que quiero es hacer un comparativo entre los ingresos totales antes de, fijaros que en un principio la unidad alojativa que más ingresos me aporta es el estudio estándar, después el estudio deluxe, el apartamento un dormitorio, apartamento dos dormitorios un baño y apartamento dos dormitorios dos baños, ¿vale? Así es como se distribuyen mis ingresos a lo largo de todo el año. Voy a coger y voy a hacer el comparativo con los ingresos totales tras el ajuste. Me lo llevo aquí. Fijaros cómo en este gráfico podemos apreciar que si nosotros incrementamos, por ejemplo, 15 euros en el precio por unidad alojativa, bueno, pues el efecto no es el mismo en el estudio estándar que en el apartamento dos dormitorios, dos baños, ¿vale? Aquí la diferencia es mucho menor que si aplicamos ese incremento de precio aquí en el estudio estándar. Vamos a seguir analizando un poquito más. Bueno, además de utilizar este gráfico, podemos utilizar también el gráfico de áreas, ¿vale? Que también sirve para, viene muy bien para este tipo de análisis. Bueno, vamos a ver cómo se distribuye la diferencia en función del valor que yo elija aquí en el parámetro, cómo se distribuye esta diferencia por diferentes unidades alojativas. Para ello voy a elegir este gráfico de aquí, un gráfico de anillos, me voy a llevar aquí a valores, me voy a llevar simplemente la diferencia, ¿vale? De manera que si yo elijo un incremento de 5 euros en el precio, quiero saber cómo se distribuye estos 116.800 entre las diferentes unidades alojativas, entre los diferentes productos que comercializamos. Y me voy a llevar aquí a leyenda, me voy a llevar la denominación, que es el nombre del producto. Y fijaros, aquí gráficamente se ve rápido que aquel producto que es más sensible a que afecta en mayor medida a los ingresos es el estudio estándar, que afecta de los 116.800 con 46.000, el estudio deluxe 37.000 y sin embargo, bueno, pues tenemos aquí el apartamento dos dormitorios, dos baños que afecta simplemente con 7.300 euros a lo largo de todo el año en el caso de que incrementásemos 5 euros su precio. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es incluir un gráfico que me sirva para visualmente ver cómo afecta a mis ingresos cada variación que yo haga en el precio. Es decir, yo he creado un parámetro de manera que aquí tengo los diferentes valores que puedo dar a este parámetro. Pues lo que quiero es representar en un gráfico cómo afecta a mis ingresos totales si yo utilizo cada uno de estos valores. Para ello me vengo aquí a mi gráfico, elijo el gráfico de líneas, lo sitúo en el espacio que tengo para ello y fijaros lo que voy a hacer. Aquí en eje lo que quiero es que representar las diferentes unidades alojativas o los diferentes productos que tenemos. En valores lo que quiero representar es la diferencia, es decir, cómo afecta a mis ingresos si yo elijo cada uno de los valores que puedo utilizar de parámetro. De manera que como yo ahora mismo tengo utilizado el valor 10, bueno, pues aquí veo cómo afecta a mis diferentes productos o cómo se distribuye la variación en el precio en mis diferentes productos. Si incremento 10 euros el precio de mis productos, tendría una diferencia anual de 233.600 euros y fijaros que aquel que me aportaría mayor volumen de ingresos ante esta variación del precio sería el estudio estándar, después el estudio deluxe, después el apartamento un dormitorio, apartamento dos dormitorios, apartamento dos dormitorios, dos baños. Pero yo lo que quiero es que en este gráfico de aquí, en lugar de que me aparezca la línea que me representa la variación en función del valor que elija del parámetro, que al final ya lo tengo en el gráfico de la izquierda, lo que quiero es tener un comparativo. Entonces, para ello voy a llevar aquí a leyenda y voy a coger la columna de ajuste precio a leyenda. Y una vez que lo he incluido aquí,
lo que le voy a decir es, oye, cuando yo utilice un valor en este segmentador, no quiero que afecte a este gráfico. Es decir, este gráfico está al margen del valor que yo elija aquí en el parámetro. De manera que cuando hagamos ahora una modificación, me va a aparecer una línea por cada uno de los valores que puede tomar el parámetro, ¿vale? Para ello, lo que voy a hacer es venirme aquí a Datos y Detalles, a Formato, Editar interacciones y fijaros que aparece arriba a la derecha, aparece aquí dos iconos encima de cada uno de los objetos gráficos. Lo que voy a decir es, oye, mira, este segmentador de aquí, el valor que yo elija, no quiero que aplique a este gráfico. Por lo tanto, este gráfico le voy a decir que no quiero que aplique. Y fijaros que automáticamente me muestra una línea por cada uno de los valores que puede tomar el parámetro. Entonces, fijaros en este gráfico. Este gráfico nos da mucha información. ¿Por qué? Porque cada línea nos representa cómo afecta a los ingresos para cada tipología de producto, ¿vale? De manera que fijaros que el estudio estándar tiene mayor sensibilidad, aporta mayor sensibilidad a los ingresos totales, una variación en su precio, que el apartamento de un dormitorio o el apartamento de 2 dormitorios, 2 baños, ¿vale? Fijaros las diferencias que hay de ingresos, ¿vale? Como mucho, si incrementamos 20 euros, aportaría 29.200 euros adicionales de ingresos al año, y sin embargo el estudio estándar, pues si incrementamos 20 euros, aportaría 182.500 euros de ingresos adicionales al año, ¿vale? Bueno, vamos a seguir completando el análisis. Yo puedo tener también datos numéricos, ¿vale? Selecciono la matriz y en la matriz voy a elegir los siguientes campos. En valores voy a incluir los ingresos totales tras el ajuste, la diferencia y además lo que quiero es tener en filas, quiero tener esa diferencia por tipología de producto y además lo quiero tener en función del ajuste del precio. Ahí está. De manera que si yo tengo elegido aquí un 10, bueno, pues aquí me sale la información numérica de cómo fluctúan los ingresos y cómo fluctúa dependiendo del tipo de producto que estamos analizando. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues lo que podemos hacer también es aplicar un poquito de formato condicional. Nos vamos a venir aquí al rodillo y en el rodillo le vamos a decir formato condicional, le vamos a decir que queremos aplicar al color de fuente, de manera que me va a ir mostrando en un tono más claro aquellos que suponen menor cantidad y en un tono más oscuro aquellos que suponen mayor cantidad, ¿vale? Para que visualmente nos ayude al análisis. Le vamos a decir ingresos totales también y le vamos a decir diferencia también. ¿Vale? Fijaros cómo rápidamente podemos ver que aquel que afecta más la variación en el precio es el estudio estándar. Y por último tenemos aquí el último objeto, ¿vale? Que vamos a elegir este embudo de aquí y vamos a elegir aquí en campos, vamos a incluir la diferencia en valores y en grupo vamos a elegir la denominación. Y fijaros que también automáticamente tenemos información de que aquel que aporta mayor variación en los ingresos es cuando modificamos el precio en el estudio estándar, después el estudio deluxe, después el apartamento. Entonces con este dashboard lo podéis utilizar para este ejemplo que yo he puesto, pero para otro tipo de productos. En función de la categoría de los productos, podéis hacer diferentes grupos y hacer un análisis. ¿Vale? De manera que tenemos aquí el total de los ingresos antes de, total de los ingresos después de y la diferencia. Si incrementamos 5 euros el precio de nuestras unidades alojativas, en este ejemplo que estamos incluyendo, nos supondría 116.800 euros más de ingresos. Pero fijaros que no solamente de ingresos, sino también de beneficio. ¿Por qué? Porque los gastos no lo vamos a tocar, estamos tocando solamente los ingresos, pequeñas variaciones en los ingresos. Luego, si hacemos una pequeña variación en el precio de los productos y mantenemos constante la demanda de los mismos, nos va a suponer un beneficio adicional de 116.800. Si este 5 euros los queremos hacer el análisis por los diferentes tipos de producto que tenemos, bueno, pues podemos ver que si no queremos subir los 5 euros en todos los productos que comercializamos, si tenemos que elegir, pues nos interesará más comercializarlo o incrementar el precio en el estudio estándar y en el estudio deluxe, ¿vale? ¿Por qué? Porque fijaros, aquí tenemos el detalle. Si nosotros desglosamos estos 16.800 por los diferentes tipos de producto que tenemos,
pues vemos que aquellos que nos aportan mayor cantidad sería el estudio estándar y el estudio deluxe. Incluso podemos poner aquí el porcentaje. Podemos venir aquí a campos, elegir este objeto, volver a elegir otra vez la diferencia, volverla a llevar aquí, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es, le damos aquí al desplegar, le vamos a decir que queremos mostrar el valor como porcentaje del total de la columna. Y fijaros, lo tenemos ya en términos porcentuales. Vamos a poner también el mismo tipo de formato condicional que hemos elegido en los otros campos. Aquí, color de fuente. Y fijaros, sabemos que si modificamos 5 euros al alza el precio por día de unidad alojativa, sabemos que podemos obtener 45.000 euros, nos puede aportar el estudio estándar, 36.500 el estudio deluxe, que supone pues prácticamente como un 70% de todos los ingresos. Y bueno, pues es un ejemplo más de análisis de sensibilidad realizado con Power BI. Espero que os haya resultado de utilidad, interesante, que lo pongáis en práctica en vuestros ejemplos. Pues nada más, espero que os haya resultado de utilidad. Si es así, os agradecería que le dieras un like y espero veros por aquí próximamente. Que tengáis un buen día.